Bueno. Doctora, sé que no son horas de llamarle, pero está aquí. Eran casi las 3 de la mañana cuando le marqué a mi psicóloga desesperado. No sabía qué más hacer, y llamarle por teléfono fue lo único que pensé que podía ayudarme un poco. Mi psicóloga me pidió que me calmara. Conmigo en la bocina, ni siquiera mencionó el tema. Y al contrario, se centró en distraer mi atención haciendo múltiples ejercicios de respiración que al principio no pude realizar satisfactoriamente. Pero conforme pasaron los minutos, poco a poco pude llevarlos a cabo. Me sentí más tranquilo. La psicóloga me preguntó si había dormido bien, si había estado tomando mis antidepresivos y sí, yo llevaba 2 años haciendo todo lo que ella me había recomendado. Nada había cambiado. Sin embargo, esa cosa había reaparecido. Estaba volviendo a ver a esa figura de hacía tiempo atrás. Recuerda, todo está en tu mente. Lo que estás viendo no puede ser real. Es imposible que sea real. Esas palabras yo las entendía perfecto. Al menos en el lado consciente de mi mente sabía que nada de lo que estaba viendo tenía lógica. Pero era totalmente real. La relación con mi madre siempre fue caótica. Estamos acostumbrados a pensar que nuestras madres deben amarnos de manera incondicional por el simple hecho de ser sus hijos. Pero no siempre es así. Hay muchas madres que nunca desarrollan ese amor, esa devoción, esa empatía por sus propios vástagos y bueno, eso lo complica todo. Mi madre fue una de esas. Nunca sentí que me tratara como un hijo. Nunca sentí ni siquiera un poco de cariño de su parte. Afortunadamente, mis abuelos estuvieron conmigo durante todo mi crecimiento. Ellos me amaron, me criaron y me convirtieron en la persona que soy hoy. A ellos les debo todo. Por eso me dolió mucho cómo los hizo sufrir mi mamá, que constantemente les robaba dinero o los maltrataba cada vez más conforme se fueron haciendo mayores. Yo siempre intentaba defenderlos, pero ellos me insistían una y otra vez que no me metiera, que no buscara más problemas con mi mamá. Y tal vez eso era lo mejor. Por eso, en algún momento me tuve que alejar. Cuando terminé la universidad, conseguí un muy buen trabajo en Monterrey y no dudé en mudarme para allá. Mis abuelos también apoyaron mi decisión, diciendo que sería mejor para mí empezar desde cero en otro lugar. Aún a la distancia, yo los procuraba de forma económica. Los visitaba en cada periodo que me era posible y los llamaba por teléfono constantemente. Pero una tarde, ninguno de los dos respondió la llamada. Llamé a la compañía telefónica para reportar el número, pero me dijeron que estaba funcionando bien, que no había ningún problema con la línea. Pasó entonces toda esa tarde. Después, un día, luego 2, y así, de repente habían transcurrido 2 semanas en que yo no había podido comunicarme con mi abuela. Estaba muy preocupado.
Tomé entonces el primer vuelo que pude comprar a la ciudad y me apresuré a ir a buscar a mis viejecitos, a mis papás. Al llegar, la casa tenía todas las luces encendidas, pero también todas las ventanas estaban casi completamente cubiertas con periódico. Qué raro, pensé. Una de las ventanas tenía una esquina de aquellos trozos de periódico despegados. Adentro, aún con las luces encendidas, parecía no haber demasiado movimiento. Y al fondo, muy al fondo, en lo que apenas se alcanzaba a ver del comedor, estaba una mujer. Parecía mi abuela. Sí, seguramente era ella. Me alegré. Corrí entonces para tocar la puerta, pero a pesar de que toqué y toqué, nadie abrió. Volví a la ventana. La figura de mi abuela seguía ahí al fondo. Podía verla con su camisón y su cabeza agachada. Seguramente estaba enferma. Ella siempre fue muy vanidosa y por esa rendija la veía desaliñada y despeinada. «Abuela, soy Lauro», le grité, pero ella no pareció reaccionar. Corrí a la puerta otra vez. Saqué entonces una moneda y con esta golpeé la puerta de metal varias veces para que me escuchara. Pero nadie me abrió. Sin embargo, fueron esos golpes los que hicieron que doña Olga, la tendera de enfrente, saliera corriendo a abrazarme. La mujer apenas al tocarme comenzó a llorar. Comenzó a pedirme perdón y repetía una y otra vez que no habían encontrado la forma de contactarme. Yo no sabía de qué me estaba hablando. Solamente quería que mi abuelita abriera. Ay, mi niño. Tus abuelos se murieron. ¿Qué? ¿Qué clase de broma macabra era esa? Mis abuelos no podían estar muertos. Mi abuela estaba ahí en el comedor, pero no me escuchaba. Vaya. Empujé prácticamente a esa mujer y fui nuevamente a tocar la puerta con una moneda. Nadie sabe qué pasó. Yo vine a tocarles y no me abrieron. Después vino tu mamá, estuvo un rato adentro y se fue con el novio, me dijo la vecina, al mismo tiempo que me entregaba una copia de las llaves que mi abuelita le había dado hacía mucho tiempo, justamente pensando en que alguien pudiera ayudarlos en caso de un problema de salud. Tomé las llaves temblando y abrí la puerta. Adentro, la casa se sentía fría. No solo en una forma paranormal, sino fría en verdad. Le faltaba todo el calor que le imprimía el corazón de mi abuelita. Además, estaba casi completamente vacía. Ya sabes, hijo. Tu mamá y su novio en estos días han estado vendiendo todo, me dijo doña Olga. Mi mamá había estado saliendo desde hacía un par de años con un hombre francamente aterrador. Era un líder de comerciantes que se decía tenía mucho más que ver con el crimen y con alguna secta de adoración de una figura que prefiero no nombrar. Era verdad. La casa estaba, salvo algunos muebles como el comedor, un librero o la cocina integral, casi completamente vacía. Incluso los afectos personales de mis abuelos ya no estaban.
Únicamente el cuarto de mi madre parecía intacto, lo que me llenó completamente de rabia. Le agradecí a la vecina y le pedí que me dejara solo. Tenía que esperar a mi mamá. Necesitaba una explicación de qué había ocurrido. Durante las horas siguientes no hice sino pensar, darle vueltas y vueltas a mis recuerdos de vida con mis abuelos. Hurgando en lo poco que aún se encontraba en la casa, encontré algo extraño. Había libros, había varios volúmenes de distintos escritos sobre brujería con pasajes sobre sacrificios subrayados con marcatextos amarillo. No quería pensar nada, pero... ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué hiciste? Lauro. Escuché la voz de mi abuela llamarme. Me levanté emocionado, secando mis lágrimas. Tal vez todo había sido un juego, una mala broma. Lauro. Su voz parecía provenir de la planta alta. Subí corriendo esperando encontrar a mi abuela, esperando que me dijera que todo se trataba de un macabro juego. Pero arriba no había nadie. Solamente habitaciones vacías y algunas pocas cajas de cartón con objetos de la casa. Lauro. Por tercera ocasión escuché esa voz llamarme. Esta vez parecía provenir de la planta baja. Bajé corriendo. Bajé llamándole a mi abuela. Esperaba encontrarla ahí. Esperaba verla. Para mi sorpresa, al bajar las luces habían sido apagadas y parecían no funcionar. ¡Abuela!, grité esperando escuchar su respuesta. Al fondo del comedor se encontraba mi abuela, o algo que yo creí que era ella. Lauro, me dijo nuevamente, pero algo extraño en su voz, en la forma en que me habló, me hizo detenerme. Ven, acércate, mi amor. No lo hice. Y fue entonces que aquella figura levantó la cabeza, revelando un rostro horrible. Un rostro completamente manchado por tierra y con unos ojos rojos endemoniados. Me fui para atrás, casi cayéndome de espaldas, mientras las luces se encendían de nuevo. Las había prendido mi madre, que venía llegando, bebiendo una lata de cerveza y riendo muy fuerte con su novio. Por supuesto se extrañó de verme ahí, pero no parecía ni siquiera perturbada ni agobiada por encontrarme en la casa. No tuve tiempo ni siquiera de permanecer asustado. Fui tras mi madre, reclamándole el por qué no me había dicho nada de lo que había ocurrido. Pero ella solo me ignoraba. Subió las escaleras, fue directo a su recámara y sin responder a nada de lo que yo le decía, me dio una pequeña caja de cartón diciéndome que era lo único que me tocaba, para después pedirme que me fuera de ahí, o si no llamaría a la policía. Estaba muy enojado, así que no queriendo hacer ningún escándalo, salí de ahí y me senté en la banqueta de enfrente, afuera de la tienda de doña Olga. Abrí la caja de cartón y... lo primero que encontré fueron un puñado de hojas. Eran fotocopias del testamento de la abuela que había sido cambiado un año antes. Ahí, extrañamente le dejaba todo a mi madre,
Y vamos, no me importaba. No estaba ahí por el dinero, ni mucho menos. Debajo de esas hojas había 2 bolsas de plástico. Eran las cenizas de mi abuela y mi abuelo. Me puse a llorar. No sé si de tristeza o de enojo. Me levanté, tomé la llave nuevamente, decidido a irle a gritar a mi madre todo lo que se merecía. Abrí la puerta de la casa, pero justo al entrar, en el pasillo que se encontraba detrás de la puerta, no encontré a mi madre, sino aquella horrible señora que seguía hablando con una voz sumamente similar a la de mi abuelita, pero con un tono siniestro. Esta vez sí tuve tiempo de asustarme. Tuve tiempo de que los vellos del cuerpo se me erizaran. Pero, vamos, si mi madre no me daba respuestas, tal vez esa cosa sí. ¿Qué le pasó a mis abuelos? ¿Qué le pasó a mi abuela? ¿Tu abuela? Está aquí conmigo. Me respondió esa cosa al tiempo que se arrojaba sobre mí. No sé si di un brinco hacia atrás. No sé si corrí. No sé qué hice. Porque lo siguiente que recuerdo es estar nuevamente en la banqueta de la tienda de doña Olga, teniendo un ataque de pánico. Ella salió con un vaso de agua sin mucho más idea de qué hacer. Apenas pude calmarme un poco y decidí llamarle a mi psicóloga, quien afortunadamente me contestó. Le conté todo, pero como era de esperarse, me tranquilizó diciendo que todo era producto de mi imaginación, que todo estaba en mi mente, y me pidió hacer uso de las herramientas médicas que me había dado el psiquiatra. Me fui a casa. La verdad es que quisiera decirles que el caso de mis abuelos tiene un desenlace diferente, pero no es así. Nunca supe qué ocurrió o cómo ocurrió. Pero he logrado estar en paz gracias a la terapia. A mi madre biológica también fue la última vez que la vi y francamente deseo que la vida le esté cobrando todo lo malo que hizo. Pero yo... Hace poco llegué a casa después del trabajo. Cené e hice algunas cosas para después irme a acostar, pero ya en cama escuché algo. Escuché un sonido que de inmediato me hizo pensar en las urnas de mármol en las que yo había depositado las cenizas de mis abuelos. Sonaba a que se habían roto. Me levanté apurado. Fui rápidamente a la sala, pero no. Las urnas estaban ahí, intactas. Me di entonces la vuelta para volver a mi habitación, y al apagar la luz, me di cuenta de algo. En el fondo de mi cocina había una figura. Era la figura de una mujer que me veía desde las sombras. ¿Lauro? Escuché su llamado al mismo tiempo que levantaba su horrible rostro. El rostro de aquel espectro que había visto en casa de mis abuelitos. No pude sino correr a mi habitación, encerrarme e intentar tranquilizarme, pero no lo logré. Comencé a hiperventilarme mientras esa cosa estaba al otro lado llamándome. Fue en ese momento que comencé a sentir que me desmayaba y lo único que atiné por hacer fue llamar a mi psicóloga.
Bueno, Doctora, sé que no son horas de llamarle, pero está aquí. Eran casi las 3 de la mañana cuando le marqué a mi psicóloga desesperado. No sabía qué más hacer y llamarle por teléfono fue lo único que pensé que podía ayudarme un poco. Mi psicóloga me pidió que me calmara. Conmigo en la bocina ni siquiera mencionó el tema. Y al contrario, se centró en distraer mi atención haciendo múltiples ejercicios de respiración que al principio no pude realizar satisfactoriamente. Pero conforme pasaron los minutos, poco a poco pude llevarlos a cabo. Me sentí más tranquilo. La psicóloga me preguntó si había dormido bien, si había estado tomando mis antidepresivos y sí, yo llevaba 2 años haciendo todo lo que ella me había recomendado. Nada había cambiado. Sin embargo, esa cosa había reaparecido. Estaba volviendo a ver a esa figura de hacía tiempo atrás. recuerda, todo está en tu mente. Lo que estás viendo no puede ser real. Es imposible que sea real. Esas palabras yo las entendía perfecto. Al menos en el lado consciente de mi mente sabía que nada de lo que estaba viendo tenía lógica. Pero era totalmente real. Entonces, Lauro, dime, ¿a quién estás viendo? A mí.